Hola, buenas tardes. Mi nombre es Joana Beltrán, estudio terapia ocupacional en la Universidad Manuela Beltrán y en este caso vamos a hacer evaluación de la flexión de cabeza contra gravedad de los grados 5, 4 y 3. El paciente debe estar en decúbito supino y las manos del examinador van a estar en la mandíbula al lado de las mejillas del paciente y le vamos a pedir en el grado 5 al paciente que flexione la cabeza sin levantarla y vamos a hacer resistencia y en este caso va a ser una evaluación de 5 ya que puede hacer la flexión contra gravedad. En el grado 4 igual el paciente va a estar en decúbito supino y le vamos a decir al paciente que haga el mismo ejercicio de flexión, pero en este caso el paciente va a hacer un poquito, entonces esto va a ser una calificación de 4. En la calificación de 3 el paciente también va a estar en decúbito supino y vamos a pedirle que haga el mismo ejercicio de flexión sin levantar la cabeza y sin resistencia. Ese sería un grado 3. A continuación vamos a realizar el examen de los grados 5, 4 y 3 de extensión de cuello contra gravedad. Vamos a tener el paciente en decúbito prono y con una mano vamos a sostener el mentón y con la otra vamos a apoyar en la parte parieto-occipital. Entonces para un grado 5 le vamos a pedir al paciente que extienda y ella va a extender contra gravedad y lo va a lograr con resistencia y es un grado 5. En el grado 4 la paciente va a estar igual en decúbito prono y le vamos a tomar igual el mentón y con la otra la parte parieto-occipital y le vamos a pedir que suba, que extienda y en ella va a flexionar, va a volver a su posición normal un poco ya que no va a tener la resistencia suficiente. En un grado 3 vamos a hacer lo mismo, vamos a sostener el mentón y le vamos a pedir a la paciente que extienda. Y esta es una calificación de 3. En este caso vamos a hacer la evaluación de la rotación del tronco sin gravedad de los grados 2, 1 y 0. Para el grado 2 le vamos a pedir al paciente que con la mano derecha toque su rodilla izquierda. El paciente inicia su movimiento, sin embargo no logra terminarlo, ya que no logra levantar la escápula, borde inferior de la escápula. Para el grado 1, entonces vamos a hacerlo de esta manera. Vamos a pedirle al paciente que flexione las rodillas y yo voy a ayudarle a que levante, pero sin embargo ella no logra hacer el movimiento y en este caso vamos a hacer la palpación de los músculos oblicuo interno y externo que están al lado de la línea alba lateral. Entonces si vemos que hay contracción, entonces va a ser un grado 1. Si no hay contracción, entonces este será un grado 0. En la extensión del tobillo sin gravedad de los grados 2, 1 y 0, vamos a tener el paciente en decúbito prono y vamos a tener lo que es la parte del pie completo fuera de, en este caso, la colchoneta. Entonces le vamos a pedir al paciente que haga la flexión y vamos a generar resistencia y el paciente vence la resistencia, entonces esa es una calificación de 2. Para la calificación de menos 2, entonces vamos a pedirle al paciente que realice el movimiento, pero no puede hacerlo con resistencia. Para la calificación del grado 1, entonces vamos a pedirle al paciente que realice el movimiento
pero sin embargo el paciente no logra hacerlo completo, entonces vamos a hacer la palpación del músculo gemelo por la línea media. Si se siente contracción, entonces o si se ve contracción es de grado 1, si no es grado 0. En la extensión de cadera contra gravedad vamos a evaluar los grados 5, 4 y 3 y el paciente debe estar en decúbito prono, estabilizando las apófisis ilíacas posterosuperiores y vamos a pedirle al paciente que extienda y vamos a hacer la resistencia y si el paciente mantiene su resistencia va a ser un grado de 5. Para el grado 4 el paciente igual va a estar en decúbito prono y vamos a pedirle que extienda y en el paciente va a acceder un poco ya que no tiene la fuerza suficiente de extensión. En el grado 3 vamos a ver que el paciente puede hacer la extensión, pero no puede hacerlo con resistencia. Para la flexión del dedo del hallux, también sirve para el resto y vamos a ver que el paciente va a estar en posición sedente y para mejor apoyo vamos a colocar nuestro muslo por la parte posterior. Entonces, para la calificación de 5, 4 y 3, vamos a decir que en la 5 vamos a pedirle al paciente que flexione y hacer resistencia. Y en este caso es una calificación de 5 porque puede vencer la resistencia. Para la calificación de 4, entonces vamos a colocar nuestro dedo índice en la línea de los metatarsofalángicas del pie y vamos a decirle al paciente que flexione y el paciente alcanza a ceder un poco pero no completa el movimiento completo. Para el tercer grado vamos a pedirle solamente al paciente que flexione y esto lo va a lograr pero no contra resistencia. Para evaluar la extensión de columna dorsolumbar, entonces vamos a tener el paciente en decúbito prono y vamos a evaluar los grados 5, 4 y 3. Entonces le vamos a pedir al paciente que coloque las manos en la nuca, entrelazadas, los dedos, y el evaluador va a sostener la va a sostener de los tobillos y le va a pedir que haga la extensión. Entonces es un grado 5 ya que puede hacer la extensión sin ningún problema. En el grado 4 vamos a hacer la misma posición y el paciente va a colocar las manos en la nuca, pero en esta va a hacer el movimiento con esfuerzo y ese es el grado 4. Y pues el grado 3 se realiza pero es muy mínimo. En la extensión de la articulación metacarpofalángica, entonces vamos a tener el paciente en posición sedente y el codo y la muñeca va a estar en prono. Entonces vamos a pedirle al paciente que haga de los grados 5, 4 y 3. Entonces le vamos a pedir al paciente que haga la extensión y vamos a pedirle que flexione y hacerle resistencia en el grado 5 y va a mantener la posición a pesar de la resistencia. En un grado 4 el paciente va a estar igual en posición sedente y le vamos a pedir que igual flexione y levante. El paciente va a ceder un poco y en la tercera el paciente va a flexionar y extender sin gravedad, sin resistencia. En la flexión de muñeca contra gravedad de los grados 5, 4 y 3 vamos a tener el paciente en posición sedente y la muñeca en supinación
con las falanges y proximales y distales extendidas, y le vamos a pedir que flexione en un grado 5. Entonces, bueno, vamos a sostener del antebrazo y vamos a hacer fuerza en las falanges distales y proximales, y el paciente en el grado 5 va a mantener la posición. En el grado 4 vamos a tener igual el codo y la muñeca en supinación, y le vamos a pedir al paciente que flexione y el paciente va a ceder. Sería una calificación de 4. Para la calificación de 3 le vamos a pedir al paciente que flexione y el paciente va a flexionar sin ningún tipo de resistencia. Para la extensión de cadera contra gravedad de los grados 5, 4 y 3, vamos a tener el paciente en posición sedente y una almohadilla para no perder el ángulo de 90 grados con el fémur. Entonces, en el grado vamos a estabilizar la rodilla por la parte posterior y la pierna por la parte anterior. Entonces, en el grado 5 el paciente no va a acceder al movimiento, es una calificación de 5. Para la 4 el paciente vamos a pedirle que haga extensión, pero sin embargo va a ceder un poco ya que no cumple con la resistencia suficiente. En el grado 3 el paciente va a hacer la extensión sin ningún tipo de resistencia. En la supinación del codo contra gravedad de los grados 5, 4 y 3, el paciente va a estar en posición sedente y la mano va a estar en supino, y vamos a apoyar del codo y le vamos a pedir al paciente que nos agarre la mano y que haga supinación. Yo le voy a hacer resistencia, y si mantiene el movimiento, entonces es una calificación de grado 5. En el grado 4, entonces vamos a pedirle al paciente que nos agarre otra vez y que haga supinación, y le voy a hacer resistencia y el paciente va a ceder un poco, es una calificación de 4. En la calificación de 3, le va a pedir al paciente que haga supinación y lo va a lograr sin ningún tipo de resistencia. En la extensión de muñeca contra gravedad de los grados 5, 4 y 3, vamos a tener el paciente en posición sedente y codo y muñeca y mano en prono. Entonces vamos a estabilizar a nivel distal del antebrazo y le vamos a pedir al paciente que extienda, y vamos a hacer resistencia a nivel de los metacarpianos. Si el paciente mantiene el movimiento, entonces es una calificación de 5. En el grado 4, el paciente va a extender y vamos a hacer resistencia y va a ceder un poco, eso es el grado 4. Para el grado 3, el paciente va a hacer la extensión sin resistencia. En la evaluación de la oposición del pulgar y el meñique contra gravedad de los grados 5, 4 y 3, entonces vamos a tener el paciente en posición sedente y el codo y la muñeca y la mano deben estar en supino. Vamos a estabilizar de la muñeca y los dedos deben estar extendidos, y le vamos a pedir al paciente que haga oposición del meñique y el pulgar, y vamos a hacer resistencia en los metacarpianos, y el paciente va a quedar igual, ya que va a tener la misma posición venciendo la resistencia. Para el grado 4, el paciente va a estar en reposo los dedos y vamos a pedirle que haga oposición, y en este caso el paciente va a ceder un poco y sería una calificación de 4. Para la calificación de 3 sería pedirle al paciente que haga oposición del meñique y del pulgar sin resistencia. En la flexión de la articulación metacarpofalángica del pulgar contra gravedad, vamos a evaluar los grados 5, 4 y 3. Vamos a tener un ángulo de 90 y el paciente en posición sedente.
Vamos a sostener los 4 dedos y el pulgar va a estar en posición neutra y le vamos a pedir al paciente en el grado 5 que flexione y vamos a hacer resistencia en la articulación metacarpofalángica y el paciente va a lograr el movimiento sin que venza la resistencia. En el grado 4 el paciente igual va a estar en posición sedente y el pulgar va a estar en neutro y le pedimos que haga flexión, sin embargo el paciente va a ceder un poco. Y en el grado 3 igual posición neutra y el paciente solo va a hacer la flexión sin ningún tipo de resistencia. En la evaluación de la oposición del pulgar y el meñique contra gravedad de los grados 5, 4 y 3, entonces vamos a tener el paciente en posición sedente y el codo y la muñeca y la mano deben estar en supino. Vamos a estabilizar de la muñeca y los dedos deben estar extendidos y le vamos a pedir al paciente que haga oposición del meñique y el pulgar y vamos a hacer resistencia en los metacarpianos y el paciente va a quedar igual, ya que es va a tener la misma posición venciendo la resistencia. Para el grado 4 el paciente va a estar en reposo los dedos y vamos a pedirle que haga oposición y en este caso el paciente va a ceder un poco y sería una calificación de 4. Para la calificación de 3 sería pedirle al paciente que haga oposición del meñique y del pulgar sin resistencia.